Unos par de minutos más, para ver si hay más gente. Son 14 apenas. Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a empezar. Ya está más o menos la mitad del curso. Vamos a empezar y lo que les voy a proponer va a ser primero avanzar en la parte de teoría. Vamos a ver ahora el fraccionador. Y después de esto vamos a regresar al problema 9.3 que les dejé de tarea. Que supongo que lo hicieron y ya están ustedes al corriente con los métodos que hemos estado analizando. Por lo menos esa es la intención. Entonces, voy a compartir las pantallas y vamos a ver. Nos vamos a la parte de teoría. Aquí estamos, ya. Ampliamos y vamos a irnos a la parte. Acá está. Vamos a ver. Esto, el siguiente tema, ¿no? Ya hemos visto cuestiones relacionadas con equilibrio. Básicamente, calcular, hacer los cálculos que nos permitan establecer las gráficas de temperatura, composición y de
composición, fase en equilibrio, fase de vapor, fase líquida. ¿De acuerdo? Que son las, desde el punto de vista, par de gráficas fundamentales en el análisis de los sistemas de destilación. Después de esto analizamos el caso binario, caso multicomponentes. En el caso multicomponentes, pues recurrimos a fórmulas que nos permitieron establecer criterios para conocer el punto de burbuja y el punto de rocío de las mezclas multicomponentes, entendiendo por multicomponente una mezcla que tiene más de 2 componentes en su seno. Luego de ahí, después de hacer algunos ejercicios, el siguiente paso fue ver destilación instantánea. En el caso de la destilación instantánea, lo analizamos, inclusive para sistemas multicomponentes también. Y luego, después de esto, vimos el último tema que hemos estado viendo, que es el de la destilación diferencial, que está muy ligada con la práctica de procesos de laboratorio, procesos químicos 2, por la manera como opera la columna. Ahora lo que sigue, como base pues de todo lo que hemos estado analizando, lo que sigue es vamos a ver un poco nomenclatura y las condiciones que prevalecen a nivel de una columna fraccionadora, multietapas, en el que que en realidad es la parte, vamos a decir, más completa del análisis de los procesos procesos de destilación. Entonces, aquí bueno, vamos a empezar con relación a que, como dice aquí, la rectificación continua o fraccionamiento es una operación de destilación a contracorriente en varias etapas. ¿Sí? Entonces, aquí lo que resaltamos es justamente eso, ¿no? Que es una operación en la que se lleva a cabo el contacto entre la fase vapor y la fase líquida en varias etapas. ¿Sí? Y la forma como fluyen las corrientes es casi por cuestión natural, a contracorriente. Es decir, la parte superior de la columna manda líquido al interior de la columna, o sea, porque por la parte superior sale vapor y ese vapor se condensa y se regresa parte de ese vapor condensado a la columna, y entonces desde el plato 1 hasta el fondo de la torre tenemos un líquido que está escurriendo literalmente, y el vapor que se genera en la parte inferior de la columna con un hervidor va a través de todas las etapas a contracorriente, poniéndose en contacto entre las dos fases. ¿Ok? Ahí, cuidado con el micrófono, está abierto el micrófono. Entonces, ahí el reto es lograr alta eficiencia de contacto entre las fases. Y esto ha generado un sinnúmero de diseños de platos distribuidores que bien valía la pena que ustedes vieran. Creo que en el PERRI vienen algunos, en el libro de Faust de operaciones unitarias que ya hemos citado en casos anteriores, también vienen unas inclusive fotografías de los platos que están pues en cada una de las etapas, y el objetivo de ellas es lograr atomizar lo más posible el vapor que se cuela a través del líquido que está fluyendo a través de la columna, ¿sí? Y a la vez que tengamos caídas de presión razonables para que pueda funcionar la columna. Si tenemos una placa porosa, por decir un extremo, pues difícilmente vamos a tener flujo de vapor razonable. Entonces, esa sería, digamos, la primera característica, ¿no? Tenemos una operación continua o como le llaman, rectificación continua, fraccionamiento, y es a contracorriente y en varias etapas.
Este señor que está aquí, Aeneas Coffey, fue el primero que ideó esta operación, ¿verdad? Para nada más ubiquen el año 1830 para destilar etanol a partir de fermentado de granos. Bueno, la alimentación en la columna, que la tenemos aquí, déjenme ver si puedo abrirlo más para ser más explícito. La alimentación viene más o menos, aquí lo plantean como centrado, ¿no? En una cascada de platos. Cascada de platos son una serie de platos que están pues a lo largo de toda la columna. Después tenemos que el vapor se eleva en la sección arriba de la alimentación, denominada sección de absorción, de enriquecimiento o rectificación. Y ese vapor, al ponerse en contacto con el líquido, la operación que plantean ahí es que se lava con el líquido para eliminar o absorber el componente menos volátil. ¿Sí? Es decir, el vapor que contiene el componente menos volátil, al ponerse en contacto con el líquido, se va. O se va empobreciendo conforme avanza el frente del vapor, de tal suerte que el efecto contrario es que se enriquece en el componente más volátil. Y eso, pues, esencialmente es una absorción, es decir, el líquido que desciende jala el componente menos volátil y lo arrastra hacia la parte inferior de la columna. Esa es la situación, por eso le llaman sección de absorción y enriquecimiento, porque es la consecuencia de, o una rectificación, porque van variando la concentración del componente más volátil o menos volátil, como lo quieran ver, en la fase de vapor que está ascendiendo. Aquí lo importante remarcar es que el punto de alimentación es un punto de inflexión a partir del cual hacia arriba se considera esta sección de absorción, enriquecimiento o rectificación, ¿sí? Y hacia abajo se considera una sección desorbedora o de agotamiento. Bien, el líquido de lavado se obtiene condensando el vapor que sale de la parte superior enriquecido con el componente más volátil. ¿Sí? Es decir, el vapor viene por aquí, sube, sale de la columna, esto se llama el domo o la cabeza o la parte superior de la columna, y pasa por un condensador que ya les había platicado. Puede trabajar como un condensador parcial o puede trabajar como un condensador total. Si es parcial, el vapor, hay parte del vapor que se genera y se genera líquido. Normalmente el líquido es el que se refluja, se manda nuevamente a la columna, y el vapor, que si es un condensador parcial, es el que se obtiene como destilado. Aquí puede haber otro proceso de enfriamiento para provocar la condensación de este vapor y obtener el componente líquido, ¿sí? Entonces, insisto, en este caso tenemos nosotros entonces que el condensador puede trabajar en forma parcial o en forma total. Si es total, todo el vapor que llega al condensador pasa a ser líquido y una parte del líquido se regresa y otra parte del líquido se está obteniendo continuamente como destilado. Si se fijan, estamos manejando aquí unidades por unidad de tiempo, lo cual nos está indicando que estamos hablando de flujos. Entonces, el reflujo, que es la parte que está aquí, que estoy señalando aquí con el cursor, es el líquido que está devolviendo por la parte superior de la torre. Y el destilado es el que se está obteniendo y se está sacando como producto final. ¿Ok? Y este destilado tiene la característica de que está enriquecido con el componente más volátil. ¿Sí? Que de hecho es el objetivo que se busca en las torres de destilación. Bien, en la sección de abajo del punto de alimentación, como les decía, tenemos la sección desorbadora o de agotamiento.
El líquido se desorbe del componente más volátil mediante el contacto con el vapor producido en la parte inferior de la columna por medio de un rehervidor que evapora parcialmente el líquido. El rehervidor lo tenemos aquí en la parte de abajo. El líquido está cayendo. Aquí se evapora, ¿ok? Y aquí básicamente este rehervidor trabaja como una especie no es un evaporador parcial, pues. Es decir, parte del vapor lo regresa y parte del líquido lo obtenemos como producto final. Entonces, es la forma como opera el sistema. Este líquido que viene acá viene rico en el componente menos volátil y más pobre en el componente más volátil, ¿de acuerdo? Entonces aquí evaporamos y como el componente más volátil es el que se evapora primero, pues regresamos una corriente de vapor rica en el componente más volátil y se va, pero también lleva un componente menos volátil y entonces se va poniendo en contacto con las diferentes etapas, incluyendo el punto de alimentación donde, pues, por razón natural hay un mezclado, ¿no? Si la alimentación consiste en puro líquido, ¿qué es lo que va a pasar? Pues entra y este líquido escurre, ¿no? Por gravedad, y entonces ya después viene el proceso y se genera el vapor en la parte inferior. Si tuviéramos puro vapor, pues sería al revés, es decir, el vapor entra y se sube. Entonces, todo ese tipo de consideraciones son importantes a la hora de hacer el análisis del comportamiento de la columna. ¿De acuerdo? Entonces, residuo o fondos es el líquido eliminado rico en el componente menos volátil. Entonces tenemos el destilado, que es enriquecido con el componente más volátil, y el fondo, que es el que está enriquecido con el componente menos volátil. Aquí vienen algunas condiciones bien importantes. Dentro de la torre, los líquidos y vapores siempre están en su punto de burbuja y de rocío, respectivamente, por lo cual las temperaturas más elevadas se encuentran en la parte inferior del equipo. No sé si lo ven, lo comprenden, ¿sí? O sea, líquido y vapor, aquí creo que algo les comenté anteriormente, en alguna de las clases anteriores, que no nos íbamos a andar viendo ahí qué características termodinámicas tiene el vapor o la corriente de líquido. Simplemente nosotros, como principio, y eso es lo que se maneja en cualquier contexto de este tema, que los líquidos y el vapor se encuentran en sus puntos de burbuja y de rocío. ¿Sí? Se encuentran en equilibrio, pues. Bueno, en equilibrio cuando abandonan cada etapa, de acuerdo a la definición de una etapa ideal. La pureza obtenida para los dos productos separados depende de la relación LNG utilizada. LNG es la relación de flujo de líquido a flujo de vapor. Entonces, ahí dependiendo de esto es la eficiencia que vamos a tener en la separación que estamos buscando. Creo que esto es sentido común. Luego, en el contexto de esto, nosotros normalmente lo que planteamos es encontrar el número de etapas ideales para alcanzar un determinado nivel de separación, o bien, pues de acuerdo a una torre ya establecida, pues sabemos las etapas que se tienen, el punto de alimentación, y por lo tanto sabemos la zona de agotamiento y la zona de enriquecimiento, y a partir de esto pues hacemos el análisis para ver qué grado de separación podemos alcanzar. ¿Cómo se maneja en reactores químicos? Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de reactores químicos podemos decir, si yo tengo físicamente el reactor, normalmente lo que busco es calcular la eficiencia del funcionamiento de ese reactor, que se va a traducir en un nivel de conversión. Cuando yo estoy tratando de dimensionar un reactor, normalmente lo que se hace es fijar la conversión. Entonces, ¿qué dimensiones de reactor? El que sea, ya se va a repetir el nivel de conversión deseado. Cuidado con el micrófono, por favor. Entonces, esa es parte del esquema que se debe considerar a la hora de estar planteando
el análisis de la torre. El área transversal de la torre depende de la cantidad de materiales que se manejan, también es un sentido común, ¿verdad? Y bueno, lo que sigue son establecer los balances globales de energía y materia y energía dentro de la columna. Esto es importante porque aquí establecemos pues, las reglas de la nomenclatura que vamos a utilizar a la hora de establecer nuestros balances. Entonces empezamos. Bueno, no sé si tengan alguna duda a partir hasta aquí. No sé si voy muy rápido o no, si lo están viendo. No, todo bien. ¿Sí? O sea, no estoy inventándome nada, ¿eh? El libro está ahí. Después me van a tachar de que soy repetidor de libros. No creo que sea estrictamente eso, porque estoy, pues, se están dando cuenta, les estoy yo agregando comentarios. Pero ¿para qué me meto yo en estarme inventando cosas si ya hay un libro que cumple pues con ese objetivo, que es lo que prefiero yo apoyarme en eso para avanzar y ser un poco más eficientes en lo que estamos analizando. Bueno, dicho eso, vamos a definir nuestros balances. Vamos a definir LN como las moles de líquido por hora que están cayendo al plato N. Por ejemplo, el plato, la zona de los platos N están aquí. Si ustedes lo ven en el libro, pueden tener un poquito más de resolución, pero aquí están, si se fijan, aquí tienen N, ¿sí? 1, 2, 3, 4. De hecho, la numeración normalmente de los platos de la columna parte de la parte superior. De tal suerte que el plato 1 él es el que se encuentra en el domo de la columna y así sucesivamente hasta llegar al fondo. Y para distinguir las secciones, aquí hablamos de N platos y del punto de alimentación hacia abajo hablamos de M platos. ¿Sí? Es como digo, como vamos a variar esto. Entonces, en el caso específico que estamos analizando ahorita, estamos diciendo que el LN es el NN es las moles de líquido por hora que caen al plato N. Se imaginen ustedes que tienen aquí un plato, aquí ven una corriente, pega aquí. Entonces aquí tenemos, una corriente que baja. Este es el plato N, entonces aquí va a haber el líquido que cae pues en el plato N y el vapor que va a salir del plato N. Entonces aquí estamos definiendo LN, moles de líquido que caen al plato N, mole del vapor que abandonan el plato N. ¿Sí? Acuérdense que estamos inclusive trabajando a contracorriente. Y para la L, que sería LM y GM, estaríamos hablando de flujos por debajo de la línea de alimentación. Y para distinguirlos de L y G, los ponemos como L con una raya en la parte superior. No son L's promedio, o sea, estrictamente hablando, sino que son flujos para distinguir este L de este otro. ¿Por qué razón puede ser diferente este y este otro? Pues puede ser porque a lo mejor en el punto de alimentación le metimos una cierta cantidad de líquido que entonces en esta zona puede haber más líquido que en la zona que está superior. ¿Sí lo ven? Y lo mismo pasa con el vapor. Entonces distinguimos en la parte superior de la parte de alimentación hacia arriba puede haber mayor vapor que en el vapor que viene de la parte inferior. Entonces, esta es la primera nomenclatura que es importante que tengamos claro. Las L sin raya y G, las L y G sin raya significan flujos molares de líquido y vapor. Y las L y G con raya significan flujos molares de líquido y vapor por debajo de la línea de alimentación. Luego, el producto destilado puede ser líquido, vapor o una mezcla. Ya lo habíamos platicado también. Acuérdense de los puntos que hemos visto al respecto, ¿no? Si ustedes recuerdan rápidamente la curva esta que vimos,
cuando hablábamos al principio del equilibrio, ¿no? Podemos andar, esto es la depresión, pero para agarrar la temperatura podemos hablar desde el punto de líquido subenfriado, líquido saturado, o sea que en la columna vamos a tener siempre líquido saturado, mezclas de vapor líquido, vapor saturado y vapor sobrecalentado. ¿Sí? Esa es la implicación de lo que estamos planteando. Luego, de ahí, ya definimos esto. Y luego el reflujo debe ser líquido, pues sí, o sea, es decir, pues también es, pues, vean que hay mucho sentido común, ¿no? Es decir, pues no voy a regresar vapor acá, porque ¿qué va a pasar? Si yo regreso vapor aquí, se va a ir para arriba. Entonces aquí tiene forzosamente que ser ¿cómo se llama? Un líquido. Entonces, como lo voy a repetir, normalmente aquí lo que tenemos es aquí más o menos esto nos estaría indicando que tenemos aquí el líquido en la parte superior del vapor. Y para nada más no meterle ruido, pienso en que la flecha del destilado iría aquí arriba. ¿Sí? Para ser consistentes con lo que estamos diciendo, esto ya no existiría. En el caso del condensador parcial, ¿sí? Parte el líquido, que es el que reflujamos, y el vapor que sacamos. Acá, vuelvo a repetir, puedo yo tener bueno, que pretendo poner aquí un círculo como el intercambiador para hacer el condensado correspondiente. ¿Ok? Bueno, esa es la situación que estamos analizando. Bueno, entonces caemos, siguiendo con esto. La relación molar de reflujo a destilado extraído, es decir, la cantidad de moles que regreso L0 respecto a las moles que saco como destilado, vamos a definirlo como la relación de reflujo externa, que de hecho, dicho sea de paso, es uno de los parámetros que se manejan muy frecuentemente en el análisis del comportamiento de la torre de destilación. ¿Sí? Y eso lo vamos a definir por L. L es igual a las moles que estamos regresando con el reflujo a la columna, como líquido saturado, con respecto al destilado, que puede ser líquido, puede ser vapor. Un comentario nada más, que ya lo hemos estado platicando, pero lo sigo insistiendo. Cuando ustedes analicen la termodinámica de toda esta información, la temperatura de referencia que ustedes fijen, se va a aplicar a todo el sistema. Ojo, no se vale que yo aquí tenga, por más que aquí le llamo límite 1, por ejemplo, y todo este global es el límite 2, el hecho de que yo esté definiendo ahí propiedades termodinámicas no implica que cambie la temperatura de referencia. Y la temperatura de referencia normalmente la fijan los CPs que estemos obteniendo en la literatura, o los calores de disolución, como ya lo estuvimos viendo en su momento en los balances que estuvimos analizando anteriormente de las otras formas de destilación. Entonces vamos a ver el límite 1. El límite 1, lo acabo de señalar, está relacionando, o sea, aquí entra el vapor a este límite, hay un intercambio de calor, que de hecho este calor lo sacamos del sistema. Es importante que noten que la flecha desborda el límite 2, ¿verdad? Para indicarnos que estamos sacando esa energía de todo el sistema que estamos aquí analizando. Entonces, una vez que viene la condensación, pasa a un separador. Este es típicamente un separador. Y este separador si es puro líquido, pues no hay problema. Nada más aquí tenemos que proporcionar la cantidad de destilado que sacamos con relación a la cantidad de líquido que regresamos. Y eso lo va a fijar, la relación de reflujo externa. Y ahora, si tenemos vapor que sacamos y el líquido que regresamos a la columna. Entonces, en ese contexto, nuestro balance diría que G1, que es el vapor
saturado que sale por el domo de la columna, la parte superior, va a ser igual, y que entra pues al condensador, va a ser igual a los moles del destilado más las moles que estoy reflujando, que estoy regresando como reflujo a la columna. Si me apoyo en la relación de reflujo externa, yo puedo ahí despejar L0 para quitarla y me queda que L0 es igual a R por D, que es lo que tengo acá. Y de aquí factorizo la D y me va a quedar que G1 se puede visualizar como las moles de destilado por la relación de reflujo externa más 1, por la pura álgebra que estableces en el balance. Para la sustancia A, pues tenemos aquí nuevamente, como estamos hablando de un sistema binario, y acuérdense que habíamos comentado muy al principio del curso que la A iba a representarnos el componente más volátil. Entonces ya ustedes previamente hicieron su gráfica de temperatura composición, ya conocen el rango de temperaturas en el que se va a mover el destilador, ya conocen toda la información relacionada con esto y saben cuál es el componente más volátil, el componente menos volátil, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información ya es previa. Por eso es que no se ve este tema al inicio de la clase, sobre todo en el caso específico de ustedes que están empezando a ver este tipo de temas. Sí, pero toda la información ya la tienen ustedes previa en sus apuntes. Espero que los tengan. Luego, entonces tengo la sustancia A, que es el flujo por la fracción mol correspondiente, que entra al condensador, y tengo la D por D de ZD, que sería la cantidad de moles de A que salen como destilado, y L0, XO, las cantidades de moles que regresan a la columna. Sí, de acuerdo a la nomenclatura. Aquí tiene ZD, H, bueno, ahorita vamos a ver L0, X0. Sí, aquí tienen los valores, y acá tenemos G por Y, G1 por Y1. Eso es lo que estamos aquí analizando. El balance de entalpía en el condensador va a ser la entalpía del vapor saturado, perdón, la entalpía del vapor saturado que entra al condensador va a ser igual a la cantidad de calor que intercambia ese condensador. Esa es la flechita que está aquí, acá, que se le llama QC, ¿sí? Energía por unidad de tiempo, está aquí. En este contexto lo estamos quitando al sistema, y igual a la L0 por HL0, y esta HL0 sería, aquí me faltó ponerla como para abajo. Bueno, en fin, sí, es las moles de líquido que estoy reflujando por la entalpía correspondiente, ¿no? HL0, que es la que está acá, HL0, y lo que por L0 nos da la energía que estamos mandando con la corriente que sale, más la energía que sale por el destilador, D por HD. ¿Sí? Esa es la fórmula. Y de aquí podemos, despejando QC y recurriendo a esta relación de flujo externo para eliminar la L0, podemos, pero para eliminar que sí, ¿no? L0, podemos llegar a esto que se conoce como la carga que remueve el condensador. La carga térmica, coloquialmente se le llama del condensador. Que no es otra cosa más que despejar G1, HG1 por RL0, HD. Aquí estamos, aquí no sé si tenga yo algún error, déjenme ver. Si alguien tiene el libro ahí a la mano. A ver si me equivoqué con las R más 1, HG1 menos R, HL0 menos HD, ¿no?
Ok. Entonces, lo que hago yo es o sea, elimino G1. G1, sí. No. Entonces, aquí estoy sustituyendo para que me quede R más 1. Aquí lo que hice fue, sí, pongo G1, perdón, G1, esto es igual a D por R más 1. No es que esté quitando nada, simplemente sustituyo, en lugar de G1 acá, le pongo D R más 1, que es lo que tengo acá, por HG1, menos RL0, menos HB. Ok. ¿Sí está bien? Y esta es R por H. HL0. Y esta L0 tiene que bajar. Lo pongo como... Bueno, después lo corrijo. Pero ahí aquí me faltaba el H. ¿De acuerdo? Y ese sería el balance en el límite 1. ¿Sí? Entonces, para la sustancia A tenemos esto, que está aquí, G1Y1, D por Z de L0, y el balance de entalpía en todo el sistema va a ser la energía que entra al condensador con el vapor, que sería G por HG1, y vean el límite como está marcado, de aquí que flecha sale, la del reflujo, con su entalpía correspondiente, y la que sale también del destilado, con HD. Y esa es la forma como tendríamos estos dos balances, balances de materia y balance de energía, el global y el de la especie, de la sustancia A, que está en este límite. Después tenemos el límite 2. En el límite 2 tenemos, bueno, obvio, que tenemos las moles totales que entran al sistema, igual a las moles totales de destilado que sale y las moles totales de residuo que sale. ¿De acuerdo? Eso es así de simple. Entonces, eso sería, digamos, el balance global que estamos analizando. Y luego el balance de energía, que sería la entalpía de la corriente que entra a la columna, más el calor. Aquí sí es un calor. Acá este calor es un calor que se saca del sistema para condensar. Y aquí es un calor que se mete al sistema para evaporar el líquido que sale de la parte inferior. Y esto va a ser igual pues, a la entalpía del destilado, la entalpía del líquido residual, WHW, y luego tenemos el calor que estamos sacando vía el condensador, y si la torre tiene pérdidas de energía a lo largo de toda la columna, es la que estamos aquí manejando como QL. Como no hay información al respecto, normalmente todo el análisis que se hace es considerando que la torre fue un comportamiento adiabático. Las pérdidas de calor no son tan sensibles, pues digamos. O sea que es una suposición razonable. Entonces, y es lo que dice aquí, la QL igual a la suma de todas las pérdidas de calor a lo largo de la columna. ¿Estamos? ¿Alguna duda de esto? Y lo que viene como parte de lo que llaman la economía del calor es esto. Es decir, si yo aquí tengo la columna, digo el hervidor, donde está el líquido que está entrando aquí y lo estoy evaporando, parte del líquido, como les decía, esto es una especie de evaporador parcial. Parte del líquido que no se evapora, lo puedo yo, como está en condiciones de líquido saturado, se encuentra y está además enriquecido en el componente menos volátil, ¿sí? Es decir, este líquido que sale por la parte inferior es un líquido, déjame ponerlo aquí en la gráfica de la temperatura, este líquido, vamos a decir, anda por esta zona, ¿no? Ya está más rico, es decir, si yo tengo la mezcla y puntualmente está aquí la temperatura de ebullición,
conforme se va empobreciendo el líquido, pues va yéndose en esta dirección. Empobreciendo el componente más volátil, se va yendo en esta dirección y por lo tanto la temperatura va aumentando. Por eso es que se dice que en la parte de abajo de la columna puede haber más temperatura que en la parte superior. Sí, vean lo que está ligado todo, pues. Entonces, en la economía del proceso, que es lo que viene aquí, que estoy seguro que ustedes han visto esquemas de torres de destilación donde ponen esta derivación, lo que no es otra cosa más que aprovechar la capacidad calorífica que tiene esta mezcla residual, que nos permite enriquecer térmicamente la alimentación. Es decir, a lo mejor yo aquí tengo un líquido subenfriado y después de ponerlo en contacto con la corriente de residuo que sale, ya lo obtengo como un líquido saturado o como una mezcla vapor líquido, depende de las características que tenga ya el sistema. ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Comentario, Sí, joven. Esta es la base de los balances, porque por favor, apúntenlo, ¿no? Para el límite 1 y el límite 2, hagan un esquema ahí medio, pueden inclusive agarrar esta parte nada más y poner la parte, pongan aquí la flecha y el separador, y ahí tienen todo, para que vean las corrientes que entran, las corrientes que salen. Te lo digo, pues si no tienen a la mano el libro. ¿Ya lo tienen? Me voy al balance. Aquí está el límite 1. ¿Ya? No. ¿Ya? Límite 2. Límite 2. Las flechas F, ZF, HF, alimentación.
Se supondría que a lo mejor aquí ya con la economía del proceso, aquí esto ya es lo que va a entrar directamente a la columna. Es como lo que veíamos en la destilación instantánea, si ustedes recuerdan. ¿Sí? Esto se puede inclusive considerar como algo como esto, una serie sucesiva de destilaciones instantáneas que están dándose en cada plato. Bueno, tenemos la corriente de alimentación FZF, HF, el condensador que es QC, el destilado que es DZD, HD, y el residuo que es WHW, XW, y un QB que es la cantidad de calor que se introduce en el hervidor para producir el vapor que es necesario para el funcionamiento de la columna, que regresa a la columna, y el líquido residual, pues se llama residuo, es el que se obtiene como fondos, digamos. Que este podría eventualmente, si no se alcanzó un grado de separación muy alto, podría someterse a otro proceso de destilación. Bueno, entonces esto y este es el balance que ustedes hacen. F igual a D más W, y luego FB, QB, DHD, WHW, QC más QL. Todo lo que dice ahí el texto de la economía de calor frecuentemente es obtenida por intercambio de calor entre el producto residual, el cual sale de la columna en su punto de burbuja, y la alimentación con el propósito de precalentar la mezcla alimentaria. Y es lo que aquí les puse en el esquema, ¿no? Es decir, el líquido que sale del hervidor, que está en su punto de ebullición, sale de aquí y lo mandamos directamente al intercambiador de calor, que permite entonces acondicionar de alguna manera y es economía, porque no es lo mismo que si yo no tuviera este recurso, pues yo tendría que estar poniendo aquí un intercambiador que me permitiera acondicionar la alimentación que meta a la columna. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sigue, lo que vamos a ver en la clase que entra, es el método ya, hay dos métodos que se manejan para ya irse a las entrañas, vamos a llamarle así, de la columna. El método de Ponchon-Savary de entalpía, y el método de McCabe-Thiele, que básicamente es un método en el que toma como referencia la termodinámica de la condición de alimentación a la columna, pero prácticamente todo se trabaja a través a partir de los balances de materia. Y en el caso del Ponchon-Savary, acuérdense lo que ya vimos también como parte preliminar, estas gráficas de entalpía, composición, donde hablábamos que el punto C que nos permite a nosotros establecer este análisis, ¿no? Este punto C puede estar más para acá o puede estar más arriba, y a partir de este punto podemos irnos y establecer estas líneas negras que son las líneas de unión, y las líneas naranjadas que son lo que le llaman las líneas de construcción. Yo por lo menos así lo traducen en el libro. Entonces, la alternancia de línea de unión con líneas de construcción van generando las diferentes etapas en la columna, donde están asociando la entalpía de este punto con la entalpía de este punto. Aquí es un vapor saturado y aquí es un líquido saturado, con sus respectivas composiciones. ¿De acuerdo? Aquí lo pueden visualizar y que como una escala que corresponde a XY, que es la que está manejada. Bueno, aquí sería XY y acá está X e Y con asterisco. Está apoyada en la curva de distribución de equilibrio. En el caso del Ponchon-Savary, lo que se hace es este análisis. En el caso de McCabe-Thiele, lo que se hace es trabajar exclusivamente con esto, pero va a haber una línea
que es la que me está caracterizando las condiciones de alimentación a la columna. Y conociendo justamente la relación de reflujo externa, yo puedo establecer la pendiente de dos curvas, una que tiene la zona de enriquecimiento que para en la línea de alimentación, y una en la zona de agotamiento, que parte de la línea de alimentación hacia el fondo de la torre. Entonces, eso lo vamos a ver pues con detalle inclusive mañana empezamos a ver eso. ¿Sí? Entonces, si no hay dudas de esto que acabamos de analizar ahorita, yo aquí le dejaría para no continuar metiendo más información al respecto, pero ya la clase, yo con este antecedente de las características de la torre de destilación, esto lo pueden leer en el libro, ¿eh? O sea, no me inventé nada, lo único que sí, aquí fue puntualizar las ideas y los comentarios que les he hecho. Y esto nos permite entonces la base pues para lo que sigue, que son los métodos que vamos a analizar a partir de mañana. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Comentarios? ¿Dudas? No, todo bien, doctor. Ya Sí, apuntamos doctor. esto, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es ir al problema que les dejé de tarea. Problema 9.3. Espero que lo hayan hecho. La maquinita ya empieza a dar señales de agotamiento. Bueno. ¿Qué tenemos? Este es el enunciado del problema. Tenemos una solución que contiene todos estos elementos, 5, etano, propano, isobutano, N-butano, isopentano, y estas son las proporciones en las que están presentes en esta mezcla original. Se seguiría el mismo, vamos a decir, el mismo esquema que vimos cuando tocamos el tema de la temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. Suponemos que esta mezcla, para el caso de la temperatura de punto de burbuja, consideramos que esto es una mezcla líquida, y para el caso del punto de rocío, consideramos que esta misma es una mezcla de vapor. ¿De acuerdo? Entonces, suponiendo nos dan que la presión absoluta es de 760 milímetros de mercurio o 10 bars. Aquí puse yo la equivalencia de 1.01325 bars, que es un kilopascal, pues, es igual a 760 o igual a una atmósfera, ¿no? Entonces, y nos dicen que se use el coeficiente de distribución de equilibrio, MI, como lo hemos estado manejando, como es que es el nomograma de Priester. Para hacer este análisis que estamos aquí planteando, se requiere tener pues una temperatura de referencia. Entonces, aquí se trabaja sistema multicomponente y se plantea la temperatura que proponemos nosotros que corresponde a esa mezcla. Como un indicador más o menos de por dónde andan los tiros con relación a los puntos de ebullición, aquí puse los puntos de ebullición de los componentes puros. Entonces el etano anda en menos 32 grados centígrados, el propano 26,9, isobutano 66,8, N-butano 79,5 y el isopentano 114,5. O sea, es bastante amplia, ¿eh? Un indicador podría ser
sacar el promedio de estos valores. El problema es que aquí no voy a dejar poner el negativo. A ver si me deja. Ok, sí. Entonces, si yo saco el promedio de esto, ¿y ahora por qué no me deja? De repente se pone rebelde la máquina. Sí, es el problema de la fórmula. Esta es la que me hizo 30 menos. El problema es el negativo, no sé si cómo neutralizarlo. Entonces déjame ponerlo. Si me pongo aquí abajo y le veo el promedio, a ver si me deja. Ok. Sí, ¿no? Está bien. Si se fijan, es del orden de 51, el promedio aritmético. Entonces, muchas veces ustedes me preguntan, pues, bueno, ¿qué criterios establecemos para empezar a jugar con los? Porque esto es tanteo, pues. Un indicador podría ser este. De hecho, ya la temperatura que satisface las condiciones que estamos planteando no está tan alejada. Estamos entre 51 y 55. ¿Ok? Entonces, esto nos da la pauta, cierta pauta. En el otro caso, para la temperatura de punto de rocío, pues ya acuérdense cómo está la gráfica de lo que podría. En este caso no podemos hacer una gráfica como los anillos estos para el sistema binario, pero de ahí podemos sacar la conclusión o el criterio de que la temperatura del punto de rocío debe ser mayor que la temperatura del punto de burbuja. Entonces, como quiera, esta temperatura podría ser una temperatura que podríamos tomar como referencia para arrancar nuestros cálculos. Entonces, en el caso del punto de burbuja, la temperatura que más o menos satisface es la de 55 grados, considerando la composición como si tuviéramos un líquido con estas composiciones y el coeficiente de distribución a partir de la gráfica. Digo, yo sé que si no son honestos y no han hecho nada, van a decir que sí lo hicieron. Pero si son honestos, ahorita es la oportunidad que hagan. Agárrense la gráfica de Priester y vean estos valores, tomando como referencia 55 grados centígrados y una atmósfera, 10 atmósferas, o esto multiplicado por 10, ¿no? Profesor, una pregunta. Bien. ¿Cuánto es el margen de error que es posible tomar entre, bueno, la sumatoria que hacemos de XY por alfa, que es de 1.53, entre 1 sobre MJ, que es de 1.56? Porque, por ejemplo, aquí la diferencia es aproximadamente de 0.03. Ajá. Yo creo que es bastante buena, ¿no? Sí, pero bueno, justo eso, más o menos cuánto Pues la margen respuesta de... que te doy así a bote pronto es que pues es un criterio. No sé si me explico, no me lavo las manos, pues simplemente mientras más pequeño esté la diferencia, mejor. Ok, y por ejemplo, O sea, si yo estás abajo empecé, del 0.1%, del 1%, yo creo que también depende de qué tanto converja lo que estás manejando. Eventualmente a lo mejor vas bien y resulta que brincas de 55 a 57 o 53 y te cambian radicalmente todo. ¿Sí me explico? Entonces, como que a lo mejor luego llegas a la conclusión de que no es 56, pero es 55.5. Y bueno, pues es el cuento de nunca acabar. ¿Sí me explico? sí, una pregunta más. Por ejemplo, en este caso yo empecé de 60, y de repente propuse 65
pero bueno, no me daba y de repente propuse 55, creo que también, es que lo tengo en Excel, y tampoco me daba. Entonces, ¿cómo saber si aumentar la temperatura o disminuir la temperatura? ¿Hay algún criterio para eso o es tanteo nada más? Es tanteo y la temperatura que estás tomando como referencia que les decía, esta temperatura promedio. Yo, mi sugerencia sería que tomen la temperatura promedio y a lo mejor hagan un primer cálculo con esto. ¿Sí? Y bueno, si tú haces pones 51 y luego te vas a 60 y la convergencia va hacia arriba o hacia abajo, pues de alguna manera también te va a indicar que lo que tienes que hacer en tu próximo intento es disminuir la temperatura. También eso lo puedes ver en función de cómo vas realizando tus cálculos, ¿no? Ok, gracias. De nada. Doctor, yo ¿Sí? estuve haciendo el problema, pero el libro en la versión en español tenía un problema lo que es en el isopentano. Y ya después de ahí, por error mío, ahora sí que primero no hice la sumatoria de las fracciones hasta después, y después ahora sí que busqué el libro en la versión inglés y ya vi que ahora sí que variaba. Y la temperatura ya ahora sí que correcta con lo que es las fracciones de 0.0025, en el primer caso a mí me dio de 58. Ajá. Y con lo que es en el otro caso anterior, cuando sí era el isopentano de 0.0925, sí me daba de que era de 54. Pues yo aquí lo hice, aquí lo tengo. También no hay que descartar que aquí tenemos en esta gráfica cierto, creo que así la tengo, ¿no? Así aquí está. Tengo cierto margen de error también, ¿eh? Con el monograma. Es decir, nosotros de alguna manera aquí podemos pasar la recta y estar jugando con la escala. También esto puede tener cierto grado de aproximación o de error a la hora de manejarlo. Yo no sé, por ejemplo, yo te preguntaría, ¿qué tan alejado estás de los valores que yo estoy poniendo aquí de MJ o MI? Por ejemplo, para el etano, yo encuentro, considerando esa temperatura de 55, yo tengo 4.8. No sé si tú tengas 4.8. Cuando lo trabajé a 54, que nada más sería por 1 grado, lo que es para el etano me quedó de 4.8, propano 1.79, isobutano 0.84, el N-butano 0.62 y el isopentano 0.28, que es muy, muy cerca de lo que No tiene. están tan alejados, o sea, están bastante razonables. Pero lo que quiero decir es que pudiera haber ahí cierto margen de error. Doctor, Dime. yo también igual, como Luis, igual también igual supuse mis temperaturas y yo lo supuse, o sea, de que mi temperatura de punto de burbuja era de 58 grados centígrados y a mí las M's me quedó de 4.2, 1.7, 0.75, 0.55 y 0.25. Y del punto de rocío, en vez de que tomara 60 y tantos, tomé el 84 grados centígrados. Entonces, en este caso, tomé las masas, así del el monograma de Prester, y me quedaron de 6, de 2.6, de 1.3, de 1 y de 0.48. Y eso satisface el criterio. Sí. Y ya me quedaron las cosas de lo que le dieron a usted precisamente. Pues yo encontré esto, 55 y El 65 punto de aproximadamente. rocío a mí me dio de 67. Bueno, no estamos tan alejados. 80 sí es mucho, la diferencia. Pues miren, ahí hay cierto margen de error por lo que estoy comentándoles a la hora de trazar la recta, lo que estemos leyendo en los nomogramas. Finalmente, les he comentado que no, en ingeniería química siempre nos estamos aproximando a los cálculos, no tenemos cálculos así
contundentes, ¿no? Como matemáticamente hablando, 2 más 2, 4, que es el ejemplo trillado. Lo que sí es importante es no estar tan alejado. Si ustedes me están reportando que tiene 67, 68, acá 54, 55, no sé, pues estamos razonablemente iguales, ¿no? Pero ya 80 se me hace mucho, ¿eh? Yo revisaría esos valores. Porque el criterio es este, no hay otro, ¿eh? De acuerdo al análisis que estamos, aquí está la ecuación correspondiente, ¿no? Esta ya la hemos visto también, la vimos en su momento, con relación al cálculo de las Y, en este caso específico. Entonces, Además, doctor, bueno, por eso yo determiné mi temperatura de suponer de la temperatura de burbuja del de 84. ¿Sabe por qué lo supuse? Por el ejemplo 9.3 que dice que nos guiemos con el 9.3. Precisamente por eso lo puse a 80 y tantos. Yo lo puse, por eso me guié pero el ejemplo 9.3 no tiene esta mezcla. Nada más te sirve Sí, para ver el procedimiento. Ajá. Sí, pero aquí tenemos cinco elementos. Pues, ¿qué les puedo decir al respecto? Pues, digo, el método de análisis es el que estoy siguiendo, ¿no? Es decir, tenemos esto es un plus que yo le puse, nada más como un indicador, más o menos por dónde anda el tiro, pero en el momento en que ustedes mezclan ciertos compuestos puros, la termodinámica se ve alterada. Entonces, ya en la mezcla, ¿cómo se llama? El etano, el propano, el isobutano, bla, bla, cambian sus propiedades termodinámicas ya dentro de la mezcla. No las mantienen, pues, es a lo que voy. Entonces, por esas razones que hablamos de calcular una temperatura que corresponda a la mezcla. Entonces, esto, insisto, si ustedes se fijan, es una bastante amplia la relación de temperatura desde menos 32 hasta 114, 115. Pero insisto, este valor es un mero, ¿cómo les diré? Es un mero indicador para que tengan ustedes, en lugar de inventarse cualquier temperatura, pues pongan algo que les dé esta orientación. A lo mejor lo más cómodo es decir, bueno, yo voy a plantear 50. Entonces, a partir del análisis de 50 encuentro que este valor es muy diferente a este otro. Entonces, pues el siguiente paso, dependiendo de la expectativa, a lo mejor esto queda más grande o más chico, no me recuerdo ahorita. Entonces te vas hacia arriba. Entonces, de 50 pasas a 55. Si estuviera sobrado con el 50, pues te vas hacia abajo. Entonces, en fin, por eso yo insisto en que es importante lo que coloquialmente se dice, es importante arrastrar el lápiz, ¿no? O sea, agarrar, y el Excel es una magnífica herramienta porque si ligan sus celdas con los cálculos, pues básicamente lo único que están haciendo es que una vez que cambian su temperatura, cambian esto, ya en automático está variando todo esto. Profesor, otra pregunta. Por ejemplo, en alfa, para los 55 grados, usted redondeó las cifras porque, por ejemplo, 4.8 entre 0.56, tomó el 0.64, ¿verdad? Ajá. Ese es otro también, ¿no? Que estoy manejando como componente de referencia el N-butano. Ok. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, pues aquí yo mi recomendación sería esa, ¿eh?
a lo mejor sacamos una estadística y ustedes se encuentran 56, 57, 55, 4, pues sacamos la media y vemos qué tan alejados estamos de esto. El criterio es este, el que está aquí indicado, ¿no? Y me quedó a lo mejor, pues lo que les decía, a lo mejor si quiero aproximar más esto, a lo mejor en lugar de ser 55 me meto en 55.2, 55.1, no sé. La otra, se lo digo honestamente, no me metí en eso, pero debe de haber algún método numérico que permita optimizar esta convergencia. No sé si alguien lo vio por ahí. Algún solve que les permita a ustedes minimizar la diferencia y encontrar el mejor valor de la temperatura. Pero es que estamos dependiendo de una gráfica, ¿no? Que es lo que nos está limitando, digamos, de alguna forma. Entonces, por ejemplo, ahorita los que están interviniendo hablan en la temperatura de bulbo, temperatura de punto de burbuja. Yo tengo 55. Luego, a ver, díganme qué otro valor tienen. Yo tengo de 60, profesor. Ay, joder, te metí. 58. 58. 57. 57. Saquen la media. Sumen y dividan entre 5. ¿Cuánto les da? $55, 60, 58, 58, 57, ¿no? De ahí sacamos la media. 57.6. 57.6, doctor. Bueno, habría que explorar. Yo les prometo hacer ese análisis. Lo más fácil hubiera sido que yo pusiera 57.6 y viera cómo se mueve todo esto. Pero necesito recurrir a la gráfica para ver cómo se me mueve esto. Y a partir de eso veo ya lo demás está ligado. ¿Sí? O sea, vemos... La presión es del orden de, en kilopascales, 145. no sé. O sea, tendría que ser de... Oh, tengo que tener la otra, hay otra gráfica para... No, 110. Entonces... Ya, ¿y qué no tengo aquí la gráfica, la otra? ¿Qué gráfica, qué valor le da la M? ¿Sí lo tienen, hermano? Sí, doctor. Yo sí. ¿Cuánto te da? Los de 58 me dan de 4.2, de 1.7, de 0.75, el de N-butano de 0. Espera. 4.2. Voy a poner. 4.2. 1.7 1.7. y el isobutano de 0.75. 0.75. El del N-butano me da de 0.55. 0.55. Y el del isopentano de ¿Cuánto? 0.25, doctor. 0.25. Ok, entonces, alfa. Ay, es que no puse el número, chihuahua.
puse el número. Entonces esto debe ser 4.2. Debe de ser 4.2 entre 55, ¿no? Y este punto 55 lo pongo constante. Ya me da esto. Ya se me movió todo. Y a ver cuánto me dio acá. Un poquito esta flechita. Ahora, ¿por qué me salió esto? Bueno. Pero me queda, pues a lo mejor, ¿verdad? Sí satisface. El 1 sí queda bien, queda 1. Y la X, ¿cómo quito esto? Rellenar. Rellenar sin formato. ¿Eh? Rellenar, sí, así es. Ahí está. Pero que no se va. ¿Por qué me salió eso? Por lo que estoy haciendo ahorita. ¿Y si lo borra? Si le ¿Eh? borra ese numerito y otra vez le pone suma. ¿Cómo le hago? Pero ¿cómo lo borro? Como que Ya, hay La tecla escape. doble clic. Pues, a ver, aquí, abuela pájaro, me queda 1.60 contra 1.55. Pero sí da el 1. $1.60, 1.56 y da razonablemente el 1. Pues, en el caso anterior sí quedaba pegado, ¿no? Sí se aproximaba más. Aquí 53, 56. Ahí con ese. Queda 1.56, 1.53. Pues, ¿qué opinan, jóvenes? Se abre el debate. Doctor, lo que sí ya Hey, chequé lo que ya chequé fue lo de la temperatura de la que me había dicho, la de que ve que de 80. Sí, ya la corregí, a mí me quedó de 64 grados centígrados, precisamente la suposición. ya me habías asustado tú. Sí, doctor. Sí, es que ya lo estaba regando un poquillo, pero ya corregí Pues un algunas cositas, muchillo, más bien, un muchillo. pero Un bueno, muchillo. por lo menos ya me quedó. Gracias, doctor. Bueno, a ver esta, déjame ponerla tal cual, como dice, esta es la 55, ¿no? Quedaría así. No, pues sí se cambia mucho, ¿eh? 1.82 contra 1.60. Estaba mejor la convergencia anterior. ¿Sí lo ven? ¿Sí están viendo lo que estoy haciendo? Considerando estos valores de la M, que me dictó su compañero. Aquí sí me da muy diferente. Vamos a suponer que estas mediciones a lo mejor no sé si alguien le encontró ya alguna diferencia a estas, considerando el 57.6. ¿No? La penumbra de la... Profesor, es que haciendo como varias pruebas, estaba viendo que si se le cambia, aunque sea un pequeño decimal, por ejemplo, en M, si se cambia en la centésima
un decimal, cambia todo demasiado. Entonces, depende de las lecturas de M. Sí, yo creo que la clave está ahí. Ahí hay una fuente de ajuste, ¿no? Un compañero me pasó una tabla de Priester que estaba en Fahrenheit, no, sí, cierto, en Fahrenheit y en CIAS. Se ve un poco más claro, no sé si quieran que lo comparta. Pues adelante. Vale, se las Más mando bien, al grupo. más bien yo lo que diría es que lo agarres como archivo y se lo mandes a tus compañeros. Sí, ¿Sí me explico? Sí tienen el correo, ¿no? sí, ahorita lo comparto. Altitlán lo tienes y ya. También en el libro de Smith y Vaness, en la página 365 viene el diagrama. Igual viene en Fahrenheit, pero se ve mucho más claro para los que lo tengan. Pero sí, hay Fahrenheit, pero es lo mismo. Digo, Sí, nada más. es más o menos. Hay un problema de escala, ¿no? Sí, seguramente sí hay un problema de escala y nada más. Bueno, insistir, si ya, por ejemplo, si con 55, bueno, ya voy a regresarme. 55, yo tengo 53.56. A mí me parece mucho más razonable que el otro, ¿no? De entrada. Entonces puede haber algún ajuste aquí si le meten lupa y leen bien ahí su escala. Y pudiera eventualmente eso traducirse en alguna variación. Y es el mismo comentario que haríamos para B, ¿no? Tanto A como para B. Bueno, dicho esto, como lo estoy platicando, me gustaría que sigamos para repasar los métodos. Entonces, el paso C, la pregunta C es la evaporación instantánea para un 40% en mol de vapor en la alimentación. Entonces, esto ya nos obliga aquí a hacer un balance donde tenemos la base de 100, 40 de vapor y 60 de líquido. De tal suerte que tengo un W en D igual a 1.5. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, la fórmula que se aplica es la que está aquí. ¿Sí? Para los diferentes valores. Y esos son los valores diferentes que tenemos aquí. El etano, el propano, el isobutano, N-butano y el isopentano. Nuevamente tenemos que pasar por la M, porque si la M nos lo están pidiendo. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, suponiendo la temperatura, encuentre estos valores correspondientes a la MJ. Si hay una diferencia, por ejemplo, entre 62 y 55. Aquí la MJ es de 5.2 contra 4.8. O aquí la MJ para 65 es de 5.22 contra 5.2. 2.11 contra 2. O sea, si hay variación, pues eso es a lo que voy. Ahora, haciendo el análisis, calculando la MJ para cada uno de los componentes y aplicando la fórmula que está aquí, esta fórmula es la que está planteándose, ¿sí? La ZF por W en D más 1 entre 1 más W en D dividido a su vez por MJ, me da todos estos valores para estas condiciones. Y esto me permite entonces calcular la Y, y pues aquí está 1.001. No sé si tengan otra temperatura ustedes y pues les dé mejor que el 1.001. Y el XW pues se viene a partir de esta fórmula que ya conocemos, la definición de MJ, ¿no? Entonces déjenme poner aquí J para no meterle más nomenclatura. ¿Comentarios de estos jóvenes? De este método. ¿Lo hicieron? ¿Encontraron temperatura? ¿O se atoraron? Si se atoraron, ¿por qué se atoraron? ¿En dónde se atoraron? En fin.
Comenten. Sí, yo sí me atoré. ¿Verdad? Yo sí me atoré porque ya no supe que ¿Cuál fue la duda? para encontrar qué se tenía, qué es, cómo se, qué ecuación se Sí tenía que... vimos esta fórmula. Déjame salirme, voy a minimizar esto, voy a regresar a la teoría. Híjole, está lenta la máquina. A ver, jóvenes. Es destilación flash. Instantánea, aquí está. Esta es para un sistema binario. Y para sistema multicomponente es esta que está aquí. Okay. Para evaporación es esta. ¿Sí la vieron, no? ¿Sí la tocaron? De hecho, ven en el libro. Sí, doctor. Esa es la fórmula. ¿Cuándo es la... Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, volvemos otra vez a plantearnos el esquema del procedimiento numérico que estamos haciendo, pues depende de la temperatura que fijemos. O sea, lo que buscamos es, para esa presión de 10 atmósferas o de 10 bars, ¿cuál es la temperatura que me va a dar un 40% de evaporación? Ese es el razonamiento. Es lo que estamos buscando. Entonces yo debo de buscar una temperatura que satisfaga esa condición. ¿Cuál es el criterio que uso para decir que lo que yo supuse como temperatura es lo correcto? Pues es este que está aquí. El criterio de la sumatoria de las JD es igual a 1. Una vez que yo tengo esto satisfecho, el otro se queda, tiene que ser igual, tiene que dar la misma, ya debe de ser el mismo criterio. Vaya, debe cumplir, vaya, con la suma, que con la suma de todas las fracciones, llegar a 1. Pero el punto ahí es ese. Yo debo de suponer una temperatura que satisfaga la condición de que el 40% de la alimentación se evapore. No así va a pasar con la destilación diferencial, que ahorita lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso que yo encontré que satisfago esa situación con todos los asegúnes que plantea estos cálculos o estas lecturas en el diagrama, en el homograma de Priest, las MJs, y ahora ese recurso que tienen ustedes, compañera, de una gráfica más nítida, pues obviamente que es mucho mejor que tener algo ahí medio borroso, que les va a ayudar a ¿cómo se llama? Evaluar esos parámetros que estamos buscando de MJ, de coeficiente de distribución. Ahí sí, lo que está en sus manos es encontrar un diagrama de Priest lo más claro posible, inclusive si tiene subdivisiones mejor, para por lo menos tener cierta certeza de que los valores que estamos viendo son los más aproximados a lo que está reportado en el diagrama, ¿no? ¿Sí me expliqué? Entonces, con eso en mente, pues digo, vaya, lo que estamos buscando, ¿por qué? Porque ese valor de MJ depende de la temperatura que yo suponga. Una vez que yo satisfago el criterio de la sumatoria de tanto de Y y luego indirectamente la sumatoria de X que sean iguales a 1, eso me da la pauta para proponer que esta mezcla, cuando se encuentra a 62 grados centígrados, satisface la condición del 40% de alimentación
O sea, tener 40% de moles o 40 moles, considerando una alimentación de 100, ¿cómo se llama? Que esa temperatura está ligada con ese nivel de evaporación. A partir de eso yo puedo argumentar que si me dicen que hay otra temperatura de 90 grados, yo ahí ya no tendría la certeza de que estoy satisfaciendo el que esté evaporando 40 moles. A lo mejor estoy ya por intuición, aumentar la temperatura implicaría que la cantidad de vapor va a ser mayor. ¿Cuánto? No sé. Pero ya sería otra situación. O sea, el candado que tiene el problema es que yo debo satisfacer que el 40% de la alimentación se evaporó. Ahora, eso se maneja en esta fórmula. Esta es la que me permite obtener esta WD de 1.5. Y es la que satisface esta condición. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Alguna, no sé, que hayan tenido otro valor? Si lo hicieron. Y finalmente, el caso de la, ¿cómo se llama? De la destilación. De la destilación diferencial. En el caso de la destilación diferencial, nos están diciendo que yo debo de producir un residuo con un 80% en mol de N-butano. Esa es la condición del problema. Y nos están pidiendo que calculemos el porcentaje de la alimentación que se evapora. Okay. La fórmula que se aplica es la que está aquí. Ya la platicamos también en su momento. ¿Sí? Esta fórmula en donde está el componente B que tomé como referencia, pues sigue siendo el mismo, el N-butano. Nuevamente se maneja una temperatura, se plantea una temperatura. Yo lo que hice fue tomar la temperatura de 62 grados como referencia. Saco la alfa correspondiente. Para aquí tengo una alfa, pero esta alfa la ligo con B, que es el componente de referencia, ¿sí? Y eso es lo que estoy manejando aquí, L34, ¿sí? Y a partir de esto, por ejemplo, evalúo, así me acomodó el cálculo, evalúo la parte derecha de la expresión. Esto, si ustedes se fijan, todo esto lo conozco. Una vez que defino alfa JB, el logaritmo F, conozco, son 100, XBF, pues es esto que está aquí, ¿no? 0.56. Dejen ponerlo ya. Es 0.56, sería K34, que es la composición del N-butano en la alimentación. Y abajo tengo un dato, el W lo obtengo del balance de materia, ¿sí? Pero perdón, aquí sí tengo que hacer, la suposición que yo hago es una W igual a 20 moles. Con esta W igual a 20 moles, evalúo y sé que esto va a tener una composición de 0.8. Entonces todo esto lo calculo y es lo que me da aquí este valor. Y luego para calcular ya la XJW, pues la despejo, el logaritmo 10 y esto me va a quedar como 100 por la composición del componente J en la alimentación, dividido por 20 y luego dividido por eso a la N31. N31 es el valor de todo de esto que calculé. Y esto me da esta convergencia, y del balance global yo puedo conocer la composición de la fase vapor. Ahora,
La reflexión, aquí ya una vez que yo fijo una temperatura, una temperatura, de alguna manera voy a suponer un valor de W. Si yo cambio de temperatura, puedo hacer el cálculo suponiendo los 20 moles, pero estrictamente, si yo bajo la temperatura, la suposición de temperatura de 62 la bajo a 50 o 55, pues la verdad de las cosas es que estaría yo evaporando menos. Entonces, la W podría ser mayor. O al revés, si aumento mi temperatura, voy a evaporar más y la W puede ser menor. Entonces, ahí hay que combinar los dos. De alguna manera, hagan de cuenta que hacen un cálculo, fijan una temperatura y hacen una convergencia para una determinada W. A lo mejor encuentran a esa temperatura que ustedes fijaron, optimizan un valor de W que le satisfaga este criterio. El criterio que tienen que satisfacer es este, que está aquí. No sé si me estoy explicando. Yo ahí sí tuve el problema. ¿Vale? Perdón, ahí sí yo tuve el problema porque no, tuve problema con eso de suponer lo que era W y la temperatura. ¿Cuál es el criterio o cuáles son se puede empezar a definir lo que es una buena W? Lo que tú hagas, la combinación que tú hagas, debe satisfacer esto. ¿Está claro? O sea que esto siempre tiene que ser el criterio, porque las fracciones no pueden ser mayores de 1 o mucho menores de 1, pues. Si valga la expresión de mucho menores. Si queda muy lejos de 1, pues significa que está faltando ahí otro ciclo de cálculo. Aquí lo que quiero dar a entender es que lo único que tengo yo fijo es que la composición del residuo debe estar del orden del 80%, que es lo que tengo aquí, si se fijan. De hecho, este valor sale de aquí, no la fijé yo. Si yo fijo temperatura, haga de cuenta que yo lo que tengo que hacer ahora aquí es irme acá al revés. Pues, o sea, si quiero ver, fijo una base, sé que tengo esto y la temperatura la puedo considerar. Vamos a pensar en términos de lo que es yo ya a esta altura del cálculo ya tengo más o menos idea de cómo anda la temperatura, pues eso es a lo que voy. Entonces ustedes pueden definir una temperatura, pero sí tienen que suponer un valor de la cantidad de moles que quedan residuales. A lo mejor, insisto, si ustedes jugaran con una temperatura de 65 grados o una temperatura de 70 grados, este valor, cuando ya hagan las suposiciones, va a quedar que a lo mejor aumentaron la temperatura, entonces este W debe haber disminuido. ¿Por qué? Porque significó que evaporaron más. Pues esa es digamos, la intuición que tiene el que está haciendo los cálculos. ¿Sí? A mayor temperatura, pues mayor evaporación. No estoy diciendo que mucho mayor evaporación, simplemente la tendencia es que disminuya W. Ese es el punto. Pero yo insisto, a lo mejor, si me pongo a jugar con 70, me encuentro con que la W pudo haber bajado a 15, o a 18, o a 16. No sé, honestamente, no sé qué tan sensible es el cálculo. Pero pues se puede hacer alguna prueba. ¿Sí? Entonces, si aquí tienen dos parámetros, vamos a decir, pues una especie, 2 grados de libertad pues así es el método, esa es la situación. O sea, fijan su temperatura y suponen la W. ¿Por qué primero fijan la temperatura? Porque con esta temperatura que ustedes fijan, pueden calcular todo esto. Y ya la W la suponen, y en el momento en que satisfaga eso, significa que esta W que supusieron
se corresponde con la temperatura que están proponiendo. No sé si tengan algún comentario. Bueno, profe, Dime. la casilla O36 es la suma de, 36, es la sumatoria. pero si tenemos 1.4 más 0.8 ya ahí ¿no es 2? 1.4, pero eso es la menos 6. Ah, ya, sí, sí, está por decir la menos. Sí, no me asustes. Ah, no, sí, yo también. Bueno, ahora Está bien. Sí, no. Prácticamente todo el etano se fue. Pues es lógico, ¿no? También vean, también aprendan a asociar, pues si el etano tiene una temperatura de ebullición de menos 32 grados centígrados. Pues aquí yo digo que si lo viéramos individualmente, esta es la temperatura, pues el etano se tiene que ir por todos lados. Vean ustedes, el etano en el punto de burbuja es del orden de 0.012, en el punto de rocío es de 0.0304. Y aquí sigue habiendo, ¿no? O sea, el residuo que queda 309 y acá quedan, pues, de 10 a la menos 6, pues, imagínense. Ahora, en el caso de la destilación diferencial, si se fijan, el que se ve favorecido más por la separación es el ¿qué? Etano, butano, ¿cómo es? Ya se me pasó. C3 es el ¿qué? Propano, ¿no? Sí, tienen en la mezcla original el propano es de 0.25 y esto pasa a 34 vamos a decir, el destilado. Y baja de 0.25, baja a 0.038. ¿Sí? Se enriquece pues el vapor con el propano. En el caso del N-butano, se empobrece, se enriquece el residuo, se concentra más y se va más hacia el vapor. En fin, eso es lo que son los comentarios que tengo yo respecto a este problema. Yo, si quieren, para que no anden ahí con que cómo me preparo para el parcial, hagan y entiéndanlo bien. Aquí está resumida las 3 semanas del curso. Básicamente. Entonces, los que no hicieron la tarea, yo les pediría que se apliquen y resuelvan el parcial, esto con todos los comentarios que hemos estado haciendo ahorita con relación a la incertidumbre que está alrededor de estos cálculos, que básicamente se concentran en el coeficiente de distribución. En la medida en que tengan mayor certeza de que los coeficientes que están considerando son los más aproximados a una cierta realidad, pues qué bueno. Tendrán más confianza en que ¿cómo se llama? Los cálculos están correctos, pues. Esto nos lleva a que con lo que ya se tiene a la mano, los diagramas de Priest que ya se tienen a la mano, pues a lo que voy es que tengan ustedes pues el cuidado de leer lo más que se pueda. Si pueden utilizar si tienen la escala, el diagrama de Priest está muy pequeño,
pues válido que usen hasta lupa, una lupa para que les amplíe la escala y puedan hacer una lectura lo más ¿cómo se llama? Fiel posible al análisis, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues es esto lo que les quería comentar. El problema, yo vuelvo a insistir, esto es un resumen inmejorable de lo que estamos planteando con relación al cálculo del análisis pues, que estamos haciendo de esto. Entonces, pues si no tienen más dudas, aquí le paro. Mañana continuamos, vamos a empezar a ver el Ponchón-Savarit, que eso es un método. O sea, lo que tenemos que analizar ahora con relación al Ponchón-Savarit específicamente es lo que está sucediendo al interior de la torre. Si ustedes se fijan, los balances que estuvimos analizando estuvieron ligados con los límites externos, ¿no? Tanto para el caso del condensador como para todo el equipo. ¿Sí? Ahora, de aquí vamos a caer en el caso, cuando estemos hablando de esto, pues vamos a tener necesidad de calcular las entalpías. Por eso los cálculos que estuvimos haciendo en su momento de estos parámetros, ¿no? De la entalpía del líquido saturado y la entalpía del vapor saturado. Las fórmulas que se tomaron como referencia, que estuvimos haciendo los cálculos correspondientes, déjenme verla. ¿Dónde anda la fórmula? Aquí están. La entalpía del vapor saturado y la entalpía del líquido saturado. Acuérdense, todos estos criterios que estuvimos viendo con el CL del líquido saturado, el calor de disolución a la temperatura de referencia de las tablas críticas y la necesidad o no de utilizar el peso molecular, tanto en el caso del HL, la entalpía del líquido saturado, como la entalpía del gas, del vapor saturado. Y aquí lo hacemos como para la especie binaria, considerando sus respectivos calores latentes de vaporización, considerando que los CP de aquí son líquidos, son el líquido saturado. Aunque estemos hablando del vapor saturado, aquí estamos el CP de líquido, el componente puro A, y el CP de líquido, componente puro B. Y luego después ya el cambio de fase lo tomamos en cuenta con la lambda correspondiente de cada una de las especies. El método con estas entalpías vamos a poder nosotros, para el caso que nos va a ocupar el Ponchón-Savarit, para poder establecer estas dos curvas, ¿no? La curva de HG contra Y y de HL contra X. Entonces, teniendo estas dos, que es la clave de estas dos curvas de entalpía composición, ¿sí? Y apoyados en la gráfica de distribución de equilibrio, podemos jugar con el Ponchón-Savarit para ir viendo cómo van variando las composiciones en las diferentes etapas en la sección de enriquecimiento. Y como les comentaba, después vamos a ver si, por ejemplo, el punto, el equivalente a C, que está por la parte de abajo, una recta que liga este punto con este punto, sería el parteaguas que correspondería a la zona, al punto de alimentación. Y a partir de esta línea que cruzara todo esto, va a haber otro abanico, vamos a llamarle así, de aquí de puntos, que van a corresponder a la zona de agotamiento. Y de esta forma tenemos la sección de enriquecimiento y la zona de agotamiento, que es lo que vamos a ver en la clase que entra. Bueno, jóvenes, al ratito les mando la liga para la reunión que vamos a tener mañana, ¿verdad? Y pues yo digo que se pongan a trabajar esto,
Este problema, yo creo que todavía lo pueden ustedes jugar con estos valores de las MJs. Esta combinación pueden proponer, por ejemplo, una temperatura mayor o una temperatura menor. Por ejemplo, a lo mejor considerar aquí 55 grados y van a encontrar un valor W que satisfaga estas condiciones. Eso es, digamos, el método con relación a una destilación diferencial. ¿Ok? Sí, sí o no, no. ¿Quién sabe? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, profe. Los jóvenes, por mí es todo. Entonces ya esto estaría terminando la cuarta semana del trimestre. Yo espero mañana poder terminar el método de Ponchon-Savarit y hay un problema, si lo quieren ir revisando, es un problema que está en el capítulo 9 del libro, que es una mezcla metanol-agua. En la secuencia que vamos, o sea, van a encontrar después de la destilación diferencial, sigue el fraccionador, viene el modelo de Ponchon-Savarit, y luego ahí viene un problema, un problema bastante completo, ¿sí? Que permite diseñar toda la torre y cómo calcular las entalpías correspondientes, etcétera, etcétera, para establecer el método de Ponchon-Savarit. Y luego, eso lo veríamos, ese problema lo vamos a revisar la semana que entra, el martes. Y el miércoles, o el mismo martes, si tenemos tiempo, vemos el otro método, el método de McCabe-Thiele. Y esto ya nos ubica en el objetivo, cumplir el objetivo del tema de destilación. Y el parcial, pues ya dependiendo cómo vamos, puede ser ese mismo sábado de la semana quinta o nos pasamos a la semana sexta. Pero en el momento en que termine el contenido del curso, del tema, perdón, en la medida que termine con el tema, voy a... Sí. Creo que ¿sí me están viendo? Sí. Sí, porque ya me quedé fuera. Ah, ya lo recuperé. En la medida que terminemos el tema relacionado con destilación, ya yo le sigo avanzando, ¿eh? con el enfriamiento de agua. Empezar a entrar en zonas críticas del trimestre. ¿Sí? Creo que tenemos que ser bastante más eficientes. Yo les pido de favor que se pongan las pilas y vayan al ritmo de lo que estamos viendo, porque créanme lo que el tiempo se va encima y el material no es tan complejo, pero sí es importante tener clara toda la situación que está al respecto. Por eso insistí yo en el problema que estamos ahorita revisando, el 9.3, porque pues sí hay mucho, como lo que comentamos, ¿no? Desfavorablemente, nomás son 3 o 4 gente las que están interviniendo nomás, los demás no sé si están siguiéndonos o no. Ojalá estén todos conscientes y que las dudas que estamos discutiendo sean lo suficientemente generales para que le aclare a todo el mundo las particularidades de esta información. Bueno, jóvenes, los dejo y nos vemos mañana.